no es una decisión tampoco como muy... Es que cuando empiezo a pensar en la historia, empiezo a pensar, es la historia de una mujer que odia trabajar o es la historia de una niña que hace milagros por alguna razón, ¿no? Me voy centrando en eso y no, o sea, no es una decisión consciente. O sea, escribir es una actividad muy solitaria y cuando la lanzas al mundo siempre da muchísimo vértigo porque pasas de algo muy íntimo a algo que se vuelve público de la noche a la mañana en cuanto el libro está en librerías. Entonces tienes que aprender a compaginar eso. Tienes que volver a centrarte en ti misma y en lo que a ti te preocupa y dejar de pensar en un público, en, no sé, en todo eso que al final cuando estás escribiendo da igual. Y creo que sería un error pensar en todo eso. Entonces sí, genera presión, genera presión. Es curioso porque lo cierto es que el descontento yo lo tenía terminado. O sea, los tiempos literarios, los tiempos de literatura no son los mismos que los tiempos de publicación o los tiempos de escritura, mejor dicho. Entonces yo el descontento lo había terminado en 2022, se publicó en 2023, o sea, me llamaron a finales de 2022 preguntando si tenía algo y yo les entregué el manuscrito de ese libro y se publicó en 2023. Entonces, durante todo ese tiempo, yo ya estaba pensando en en mi siguiente novela, que en un principio era sobre una niña que hiciera milagros. Esa era un poco mi idea. ¿Por qué? No lo sé. En ese momento no lo tenía del todo claro, porque después creo que el libro trata sobre otras cosas. Supongo que sería por eso. Lo que ha sido un cambio muy fuerte es el tema de quedar finalista de un premio tan grande, porque ahí sí que cambia todo lo que tienes alrededor. O sea, yo en mi caso ahora me he pedido una excedencia en el periódico donde trabajaba en España, que eso significa que me guardan el puesto, pero no estoy trabajando ahora mismo para ellos. Me puedo dedicar en plenitud a la escritura porque este premio viene con un apoyo económico muy grande, que aunque literatura y dinero no es un tema del que se suele hablar, creo que es muy necesario porque los autores ganan muy poco dinero por norma general y siempre hay que compaginarlo con muchos otros trabajos. Entonces creo que lo que ha cambiado para mí sobre todo ha sido más a nivel material, que o sea, este libro lo hubiese publicado igualmente en algún momento de mi vida, ¿no? Lo que pasa que con esto como que ha sido todo extraño. El otro día me invitaron en España a un evento de presentación del libro que resulta que era al mismo tiempo una entrega de un certamen literario de ese ayuntamiento. Y entonces le di el premio a unos niños. Y me pidieron decir unas palabras. Y son estas cosas que te pillan por sorpresa, que tú no tienes muy clara lo que vas. Y entonces lo que dije es como, curiosamente, mi primera... mi relación de juventud con la literatura fue ganar con 8 años un certamen literario en el ayuntamiento de mi pueblo. Entonces, yo siempre recuerdo en mi vida haber estado escribiendo y de hecho la razón por la que escogí periodismo fue porque no tenía claro, diciéndolo como con voz de niña, qué quería ser de mayor, pero sí que tenía claro que quería escribir, que me gustaba mucho escribir. Entonces, para mí siempre ha ido ligado a la par. Otra cosa es lo que no muestras, ¿no? Porque es como... A mí me daba mucha vergüenza mostrar mis ficciones. Tenía relatos cortos, relatos breves, historias, lo que en Francia se llama como nouvelle, que son como novelitas muy cortas, ¿no? Pero hasta el descontento no había publicado nada. Pero nunca lo he visto como una transición o como un salto de una cosa a otra, sino como parte un poco de lo mismo. De que me gustaba escribir y era pues escribía donde me dejaban o escribía como podía. Historia, claro, es que de todo, o sea, de más niña. Mira, yo recuerdo que de niña me gustaban mucho unas colecciones de terror que se llamaban Pesadillas. Y eran cuentitos de terror para niños, había toda una colección y yo siempre pues iba comprando esos libritos, me los compraban mis padres. Entonces, me interesaba el género de terror porque yo descubrí a través del terror
que los libros te podían hacer sentir muchas cosas, fuesen agradables o desagradables. Entonces, por esta afición por el terror, leí muy jovencita Drácula y leí muy jovencita Frankenstein de Mary Shelley. Y lo que me pasó leyendo con 15 años Frankenstein de Mary Shelley fue que dije, esto no es una historia de terror, esto es otra cosa. Entonces me di cuenta que la literatura podía ir más allá y podía hablar de muchas cosas. Que seguramente había leído libros antes de tener ese momento eureka que me habían dicho eso, pero ese darme cuenta de tantísimas cosas que estaba tratando esa novela para mí tuvo un impacto muy grande porque descubrí que la literatura iba muchísimo más allá que el que te contasen una historia o que contar una historia. Por eso me da mucha rabia. En muchas ocasiones, bueno, me dan rabia, no soy muy fan de novelas de género donde sabes exactamente qué va a pasar, ¿no? Que funcionan casi como un guión cinematográfico, como tienes determinadas teclas y eso es lo que te vas a encontrar y eso es como va a finalizar, pero no te dejan ese pozo de qué está pasando aquí, qué es lo que, porque algo me está removiendo, me está haciendo sentir cosas, ¿no? Como cuando era niña y leía Pesadillas encerrada en mi habitación. Yo creo que en Fuego en la Garganta lo que pueden encontrar es eh, una parte sutil de mi biografía en cuanto a escenarios y quizás en cuanto a emociones. O sea, el lugar donde se ambienta la primera parte de Fuego en la Garganta está inspirado en el sitio donde yo me crié. Porque quería contar la historia muchas veces cuando leo estas novelas de género de lo que se llama de iniciación. En España hay muchos muy buenos, como el de, no sé, Nada de Carmen Laforet, Entre visillos de Carmen Martín Gaite, ¿no? Pues me gusta que Nada sea de una niña que llega a Barcelona y que Entre visillos sea en una ciudad de provincias como es Salamanca, porque pienso que el contexto hace que nuestra realidad sea distinta a la de otras personas. Entonces yo quería contar la realidad de una persona, de un barrio, de una ciudad de provincias, ¿no? O sea, no centrarme, no pecar tanto de este centralismo que se tiene a veces en literatura, de todo está ambientado en España, en Madrid y en Barcelona, ¿no? Sino, oye, vamos a salirnos un poco de ese relato que ya es más conocido, ya sabemos cómo es. Entonces, ese lugar donde yo me crié está presente en ese libro. De hecho, mi mejor amiga, que sigue siendo mi mejor amiga, fuimos al cole juntas, me hizo el recorrido de Fuego en la Garganta. En plan, es increíble, nunca he tenido una amiga escritora y sé perfectamente cada rincón del que estás hablando y es muy fuerte ver esto en literatura. Y luego en cuanto a emoción, cuando vienes de un sitio pequeño, creo que esto tiene sus partes buenas y sus partes malas. También tiene sus partes buenas que luego echas de menos cuando te vas a un sitio, o sea, cuando te vas a vivir, por ejemplo, a una gran ciudad y todo es menos cálido, ¿no? Por así decirlo. O sea, esa parte de conocer un poco a todo el mundo, que todo el mundo sepa que eres la hija de y la nieta de, tiene su parte encantadora, pero tiene su parte donde también te sientes muy asfixiada, ¿no? Como lo que le sucede a Blanca. Entonces, como ella, como la protagonista, yo también encontré una especie de salida y de refugio en Internet, porque yo hay veces que me sentía un poco atrapada en un lugar donde sabía qué iba a pasar con mi vida de aquí a 20 años, ¿no? Quizás no, porque nunca sabemos, pero me lo podía imaginar. Y tampoco me gustaba que esa sensación de familiaridad que se da cuando te conocen como la hija de y la nieta de, se convierta también en tan rápidamente en ese chisme cuando llegas tarde a casa o cuando te ven fumando con no sé quién o cuando te ven, ¿no? Entonces como que esa búsqueda de algo más que tiene Blanca a mí también me sucedió. Pero quiero dejar claro, mi madre no me abandonó. Entonces en este sentido no nos parecemos tanto. Tengo una obsesión con los arranques de las novelas. O sea, porque hay algunos que se te quedan y te invitan a seguir leyendo y ya te marcan el ritmo del libro, ya te marcan de qué va a tratar y cómo lo va a tratar y la forma. Entonces es algo en lo que pienso mucho. Hay veces que incluso no lo escribo al principio porque no estoy del todo segura.
Entonces me parecía, y algo que siempre me ha parecido muy bonito, que es este tema metaliterario de cuando los escritores te hablan de cómo funciona una historia o cómo va a funcionar, ¿no? Hace poco esto lo leía que me parecía muy tierno, de los guiños que hace al lector Saramago en la caverna de Saramago. Y de, claro, como estos son personajes y no personas, van a actuar de esta manera. Me gusta mucho cuando el escritor es cómplice y te invita a plantearte tú, a entrar en esa ficción sabiendo que es una ficción, pero haciendo este pacto de realidad de pero te vas a creer la historia que te estoy contando, ¿no? Entonces ese arranque me gusta porque juega un poco con todas esas referencias literarias que a mí siempre me han gustado tanto. Claro, hay dos cosas, yo creo. Una que, bueno, yo siempre hablo de una cosa que es como el trajecito de mujer, ¿no? Que creo que aparece en un momento dado también en el libro, que el trajecito de mujer parece que hay solo una talla, es talla única, y a muchas mujeres estas costuras les aprietan muchísimo, ¿no? Y no se sienten cómodas dentro de este trajecito de mujer. Este es el caso de la madre de Blanca, ¿no? Del personaje de la madre de Blanca. Esta mujer es expansiva, es mucho más grande que, que lo que la vida le tiene marcado que tiene que ser ella, ¿no? Entonces a mí me gustaba mucho, como por un lado, efectivamente lo que hace ella es lo peor que puede hacer una madre y es como lo que esta sociedad juzga más severamente, mientras que para un hombre no es igual, ¿no? Ahí me marcó mucho una frase que leí, bueno, cuando estaba construyendo ese personaje leí algún ensayo relacionado sobre maternidades, sobre no maternidades o sobre maternidades disidentes y leí este ensayo que se llama Las abandonadoras de Begoña Gómez Urzaiz, que una frase que me marcó, que era un hombre se va, una mujer abandona, ¿no? Y retrata o te cuenta la historia a muchísimas mujeres donde el punto del abandono de sus hijos, te hablo por ejemplo de Doris Lessing, ocupa en su biografía una parte brutal, pero sin embargo nadie se plantea, muchos autores que abandonaron a sus hijos y esto parece que es irrelevante, es como mucho una nota al pie de página, o sea, el peso que se le da a uno o a otro en función de su género es, o sea, no hay comparación, ¿no? Pero luego también me interesa mucho que por lo general estas mujeres abandonadoras nunca les han permitido explicarse. Porque lo que hacen es tan malo que es como ni siquiera quieren oír las razones por las que hacen algo así, ¿no? Entonces, lo que hablábamos antes de en un pueblo pequeño, ¿no? Me gustaba mucho construir ese personaje a través de su ausencia, sobre todo en la primera parte del relato. Y no solo eso, sino jugar muchísimo con el prejuicio, porque cuando a ti te están mostrando a una mujer que no se lleva bien con las otras madres del cole, que lleva minifalda, que lleva botas altas, que fuma como un carretero y que escucha Eres del Silencio, tú mismo leyendo eso estás diciendo, qué mala madre, ¿no? Entonces, no es hasta que ella toma el testigo del relato cuando no empiezas a entender y a comprender un poco qué le pasa. Pero ¿qué pasa? Que en esa ausencia hay un vacío brutal, un vacío de información que se construye a través del chisme, de la habladuría, de lo que opinan los demás, de lo que pensaría cualquier persona. Y eso me parece que nos enfrenta bastante con nuestro propio prejuicio, porque es también la primera idea que yo hubiese pensado de esa madre, yo que la estaba escribiendo, ¿no? Como que también piensas un poco en eso porque es al final lo que sobrevuela en nuestro imaginario colectivo, que una mujer que abandona a sus hijos es una mala madre y no hay más que hablar. Me lo pasé muy bien, sí, yo creo que es mi personaje favorito. Bueno, es uno de mis personajes favoritos, también disfruté mucho de Verónica. Verónica me gusta mucho como personaje. Fíjate que son ambos los personajes que más prejuicio pueden tener, ¿no? Me parecen como los más interesantes. A ver, Blanca me encanta, no me malinterprete, sí. La relación, me gustaba mucho escribir todas las partes donde estaban Blanca, Inma y Carla juntas. Me parecía muy tierno, muy divertido, me recordaba como a mi propia adolescencia. Y me parecía genial volver ahí, como a ese universo donde están sucediéndose los hechos, los que van a ser los hechos fundacionales en tu vida, pero tú todavía desconoces, ¿no? Y eso me parece, tú desconoces que lo vayan a ser y las personas con las que vives estos momentos van a ser personas súper importantes a lo largo de tu vida, aunque perdáis la relación. Pero la parte de la madre de Blanca yo creo que es el verdadero viaje
la verdadera montaña rusa emocional de este libro, y el personaje de Verónica me parece de los más interesantes y tiernos que he podido crear, la verdad. Bueno, Blanca se pasa todo el libro buscando figuras maternas, ¿no? Entonces, a través de internet conoce a una chica más mayor que se llama Verónica. Verónica es un personaje que luego, conforme lo conocemos más adelante, nos damos cuenta que es una persona a la que no se le ha permitido tener la vida y el desarrollo que han tenido otras personas de su edad. Y entonces es una persona que se ha quedado un tanto anclada en su propia adolescencia. Entonces, para mí lo que intenta Verónica es proteger en todo momento esa infancia y esa adolescencia de Blanca, porque es consciente de que por su situación familiar eso se va a escapar en un chasquear de dedos, ¿no? Entonces, efectivamente, es ese personaje que protege, que cuida, que guía, tratando de que la vida de Blanca, o sea, tratando de que lo que le ha pasado a Blanca no sea un enorme trauma a futuro, que vea que pueden existir más cosas, ¿no? Que no es solo la familia que tenemos, sino la que escogemos más adelante. Es que el padre de Blanca me parece un personaje muy real, porque creo que o sea, yo escribo novela contemporánea y escribo novela que trato que sea realista, que observe la realidad en la que vivimos. Entonces, con esto te quiero decir que no hay héroes ni villanos en mis historias, porque o sea, no hay asesinos ni policías o detectives que traten de parar esos asesinatos, sino que estamos hablando de personas reales que en determinados momentos y por su educación, su posición social, su cultura, sus circunstancias, actúan de una forma o de otra. Y esa actuación puede tener consecuencias a largo plazo. El padre de Blanca no es un villano, es una persona que lo hace lo mejor que puede. Pero ¿qué pasa? Que es que en esos 90, en esos 80, 90, las mujeres se ocupaban de la educación emocional de sus hijos y los padres se ocupaban de traer el dinero a casa. Y por lo general no tenían grandes conversaciones, afortunadamente esto ha cambiado, ni cuidaban, digamos, el estado emocional de sus hijos. De eso se ocupaban las madres, de qué tal estás, no llores, ven que te coja, ven que te ponga la tirita, sana, sana, culito de rana, ¿no? Los padres no hacían eso. Entonces, el padre de Blanca se ve en un momento dado teniendo que ocupar los dos roles. Por un lado, trabajar y traer el dinero a casa, y por otro, gestionar emocionalmente a una preadolescente que en apariencia está bien, en apariencia. Entonces no sabe cómo gestionarla y lo que hace es ocuparse de todas sus necesidades básicas, aprende a cocinar, la apunta a determinadas clases, cuida de ella, le compra ropa, se entera de qué talla de zapatos usa, pero nunca le pregunta qué tal estás o cómo estás. Entonces, y porque si le preguntase cómo estás, tendrían que abrir el melón de qué ha pasado con la madre, y esto es algo que él no está dispuesto a hacer porque no sabe cómo hacerlo, no sabe explicar todo eso, menos a una niña de 9. Entonces, claro, eso al final va creando una brecha entre los dos que cada vez es más y más grande, ¿no? Porque al final su relación está construida silencios, sobre silencios y mentiras o medias verdades. No, tenía bastante claro cómo seguir, pero estaba preocupada. A mí, por ejemplo, la tercera parte del libro me encanta. Se vuelve una especie de road trip y tenía muy claro que quería hacer eso, pero creo que es la parte quizás menos tradicional de la novela. Y he tenido opiniones, algunas, algunas buenas, otras malas, ¿no? Como de, bueno, parece que el final sí que gusta, pero ahí hay una cosa en ese camino que a mí me parece una parte muy chula de la historia y tenía claro que quería que fuese así. Pero también en esa parte tenía algo de dudas sobre si se iba a entender la función de ese viaje como viaje interior y exterior de Blanca en todo el relato, si el hecho de que apareciesen monjas iba a tener sentido, pero yo me lo pasé muy bien escribiéndolo, así que no, bloqueo como tal no sufrí. Una buena crítica siempre te hace ilusión, una mala crítica siempre te hace algo de daño.
Pero yo, y te lo digo de verdad, trato de no prestarles mucha atención a ninguno. O sea, antes cuando te he hablado de he recibido opiniones, me refiero más a gente de mi entorno que sí que me importa. ¿Por qué? Porque sé cuáles son sus referentes, me fío de su criterio, sé quiénes son. Esto en muchas ocasiones no puedo saber, o sea, sobre todo ahora que mucha gente hace críticas por internet, que te pone una nota en plataformas con las que yo no estoy nada de acuerdo por la plataforma en sí, por lo que representan, no por que la gente te ponga nota, que haya ellos, o incluso las críticas en medios. Yo lo que creo de verdad es que mi escritura no va a mejorar ni va a empeorar por una mala o una buena crítica. Entonces trato de centrarme en lo mío y no prestarle demasiada atención porque creo que puede hacer más daño, no sé, me puede hacer que me sienta como, o sea, que me obsesione con eso y deje de pensar en lo que tengo que escribir, por ejemplo. Entonces trato de no prestarle demasiada atención. En el descontento lo tenía súper claro y mis editores me recomendaron muy sabiamente cambiarlo porque me decían que todo el mundo se iba a confundir. Les doy la razón, todo el mundo se confunde, lo llaman el desconsuelo, el desencanto, el desconcierto. Pero chica, a mí me gustaba y lo tenía muy claro que quería que fuese el descontento, así que lo mantuve. Y bueno, cuando aparece ese poder en Blanca me pareció muy poético, fuego en la garganta, y me pareció muy bonito. Y bueno, en este caso tampoco había mucho tiempo como para que me dijesen algo, porque fue con el premio. Así que no pude decir, o sea, no hubo muchas opiniones al respecto. Pero a mí se me suele aparecer, hay un momento, alguna frase del libro eh, o alguna sensación que me produce el libro que me hace sacar de ahí el título. Hay veces que tengo varios apuntados y se los digo a mis amigos y tenés este. Pues este lo leyó mi chico porque llevaba muy en secreto lo de la presentación al premio y por eso se lo dedico a él. El descontento también se lo leyó él y se lo leyeron dos amigos más, pero se lo suelo dejar leer a muy poca gente para que, por lo que he dicho antes, porque demasiadas opiniones son muy malas. Será que tengo la suerte de tener editores y gente que, pues oye, igual con la idea de mi editor o con la de mi agente me es suficiente. No quiero saber más. Pues es que es curioso porque tanto en el descontento como en esta no... O sea, tenía claro que la protagonista iba a ser una mujer. Para el que estoy escribiendo ahora también, eh, supongo que es algo que tiene más que ver con mi lugar en el mundo y mi forma de verlo, ¿no? Me parece más fácil escribir desde una perspectiva pues de personajes femeninos y, o sea, escribir como mujer sobre mujeres. Eh, no sé, igual en un futuro me lanzo a escribir algún personaje masculino, pero de momento no es una decisión tampoco como muy... Es que cuando empiezo a pensar en la historia, empiezo a pensar, es la historia de una mujer que odia trabajar o es la historia de una niña que hace milagros por alguna razón, ¿no? Me voy centrando en eso y no, o sea, no es una decisión consciente. La verdad es que sí, pero es que soy una persona bastante insegura. eh, am, con lo que escribo y con lo que hago. Por eso quizás tampoco me gusta mucho leer críticas, porque me las voy a tomar a mal, o sea, me van a afectar. Me van a afectar de una forma que prefiero no vivir afectada por eso. Entonces sí, siempre te pone presión, porque siempre, no sé, tratas de, no sé si mejorar lo anterior, pero, o sea, escribir es una actividad muy solitaria y cuando la lanzas al mundo siempre da muchísimo vértigo porque pasas de algo muy íntimo a algo que se vuelve público de la noche a la mañana en cuanto el libro está en librerías. Entonces tienes que aprender a compaginar eso. Eh, um, tienes que volver a centrarte en ti misma y en lo que a ti te preocupa y dejar de pensar en un público, en, no sé, en todo eso que al final cuando estás escribiendo da igual
y creo que sería un error pensar en todo eso. Entonces sí, genera presión, genera presión. Pues ahora, antes hablábamos también del descontento, que hay una cosa muy generacional que es tener 84 trabajos al mismo tiempo. Entonces ahora voy a tratar de centrarme en mi carrera literaria y en centrarme más en esto que en compaginar otras cosas. Más adelante ya sí que me gustaría compaginar porque el periodismo también me gusta mucho, pero ahora de verdad me voy a tomar un tiempo sabático del periodismo para centrarme en una sola cosa. Pues mira, les diría algo que quizás puede servir como consuelo, y es que con todas las escritoras, y te estoy hablando de escritoras buenísimas, increíbles, escritoras más literarias, escritoras más comerciales, todas hablamos de esto, hablamos de nuestra inseguridad, de nuestros miedos, hablamos de lo que nos produce vernos a veces en entrevistas, de lo inseguras que estamos con nuestra propia historia, de esos bloqueos que tenemos, eh, de la sensación de no sentirnos nunca parte de algo más grande, como si estuviésemos en la mesa de los niños de la literatura o algo así. O sea, lo único que diría es que a todas nos pasa y que hay que romper eso, o sea, o que, no sé, podemos convivir con ellos, quizás verlo como algo que también es bueno, en el sentido de quizás no estar segura de tu trabajo te ayuda a no escribir mierdas, ¿no? O sea, porque tratas de mejorar en todo momento, quizás te puede servir como impulso para tratar de sentirte más cómoda en tu propia piel. O sea, lo único que diría es, a todas nos pasa y supongo que no pasa nada, que aquí estamos.